Y les vamos a ser sumamente honestos y vamos a abrir las puertas de nuestro corazón en este episodio. Nunca va a ser un 100, por lo tanto, nunca debe ser un 0. Las personas que nos dicen, es que yo no tengo tiempo para entrenar. Que nuestra meta sea la perfección implica que aún no lo somos. Para ti el silencio es sinónimo de indiferencia y eso yo lo sé. Somos hipócritas. Ok, Julianis y Reniel, y este es el 413 Podcast, Faith, Family and Fitness. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que todos somos afectados por él, y es si somos hipócritas o somos humanos. Y es que en muchas áreas de nuestra vida nos vamos a encontrar en que vivimos de una manera contraria a lo que profesamos que debe ser. Haces una cosa, pero dices que debe ser de otra manera. Pero antes de entrar de lleno al episodio, te damos las gracias por estar con nosotros. Te damos las gracias por estar viendo este episodio. Te pedimos que si no estás suscrito, te suscribas, que lo compartas con alguien que tú sabes que puede ser bendecido y que le des like y nuevamente que lo compartas. Así que vamos a comenzar de lleno con este episodio. Yes. ¿Somos hipócritas o somos humanos? ¿De dónde sale este tema? Y me disculpan que estoy media fañosa, pero este tema sale y les vamos a ser sumamente honestos y vamos a abrir las puertas de nuestro corazón en este episodio. Vulnerabilidad. Eso mismo. Yo creo que uno de los momentos que nosotros más hemos tenido este struggle o esta lucha con el podcast ha sido en los momentos en donde tú y yo, donde Renier y yo tenemos alguna discusión que no la manejamos como sabemos que debemos manejarla, que no nos comunicamos como sabemos y hemos aprendido que nos debemos comunicar, y que de hecho nosotros hemos en ocasiones tenido todo set para grabar y haber tenido un contratiempo que no lo supimos manejar, y ahora tenemos este setting, pero antes era en la sala donde estábamos media hora mínimo seteando más, seteándolo todo, moviendo muebles, y hay veces que nos quedábamos con todo set y teníamos que desmontarlo porque no podíamos dejarlo así montado por los nenes. Ahora gracias a Cristo nos paramos y no, o sea, y la verdad es que nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado, nosotros somos un scam, o sea, como cuando nos vienen esos momentos de no haber manejado bien alguna situación entre nosotros, pero es que nosotros hablamos de buena comunicación, nosotros hablamos de la familia, nosotros hablamos del matrimonio, y hemos tenido que, como hemos mencionado en otros podcasts, llevar esos pensamientos cautivos y entender que por uno tener un mal momento, por no haber sabido manejar las cosas, por no haber tenido dominio propio en ese momento, no significa que esa sea la regularidad o no significa que esa sea nuestra identidad. Y yo creo que una de las cosas que más hemos tenido que trabajar en estos 16 episodios ha sido el entender que no somos perfectos, que aunque enseñemos cosas, aunque tratemos de reflejar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, no siempre lo logramos, y de esto se trata la carrera de la fe. Además de las cosas del matrimonio, ¿verdad? En los términos del matrimonio, este tema aplica también a lo que es el entrenamiento y nuestra vida espiritual, porque como ministros podemos predicar unas cosas, podemos evangelizar una cosa, pero cuando pasamos de la teoría a la realidad, se hace bien difícil aplicarlo. Igual el entrenamiento. Quisiéramos poder entrenar 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, 2 veces al día, comer todos tus gramos de proteínas, todos tus gramos de grasa, todos tus gramos de carbohidratos al 100% todos los días, pero la realidad es que es difícil. Sea porque tengan hijos o porque no tengan hijos, por el trabajo, o sea, independientemente de la razón que sea, llevar todas las cosas al 100% es sumamente difícil. Y la realidad es que llegan momentos donde nos sentimos como que, mano, ¿verdad? Somos unos hipócritas porque decimos una cosa o posteamos esto o hicimos este podcast de tal cosa, pero hicimos lo contrario. Y es entender que el saber lo que hay que hacer y fallar no quiere decir que se acabó. Ya, pues quítate. No, todo lo contrario.
reconoce y sigue hacia adelante. Que de hecho, en el mundo del fitness, sobre todo, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos con un virus de vómitos y horrible y no pudimos entrenar ni un solo día. O sea, la semana anterior fue bien complicada por diferentes cosas que teníamos y la próxima nos enfermamos. Técnicamente, en 2 semanas entrenamos como 1 vez y media, porque no se puede considerar como 2 veces completas. Y era esto de, tan siquiera uno debe seguir fomentando que sí, todos deberíamos entrenar mínimo 3 a 5 veces a la semana fuerza. Esa es la teoría que todos debemos buscar. Pero nosotros, como tú, como entrenador personal, personas que promovemos el fitness, que en nuestro income parte es del fitness, no significa que aquí estamos nosotros entrenando 3 a 5 veces mínimo todas las semanas, que lo logramos perfectamente, y como tú dices, con la comida y todo esto. Lo importante está en no predicar algo que no queremos aplicar. Porque obviamente eso pues ya raya en una hipocresía. Necesitamos ser íntegros. Y parte de la integridad también es entender que no siempre lo vamos a hacer al 100%, pero que sí todos los días ahí está nuestro corazón, en querer ser un poco mejor, en querer lograr avanzar cada día más. Y ahí está la diferencia. La hipocresía versus el ser humanos es entender que necesitamos a Jesús todos los días para parecernos más a Él, que podemos llevar toda la vida en el Evangelio y como quiera seguir teniendo luchas, teniendo debilidades, teniendo cosas que trabajar. Pero otra cosa es decir, una hipócrita sería, todo esto es lo que tú tienes que hacer, pero a mí no me importa hacer nada de esto. Exacto. Esa es la gran diferencia. Yo creo que tenemos que también ser, yo digo, compasivos con nosotros mismos, porque muchas veces somos bien compasivos con los demás, pero no somos compasivos con nosotros mismos. Como en esta parte de, puedo entender que esta semana no has podido entrenar, no te preocupes. Y nosotros nos latigamos un montón. Por ejemplo, cada semana que pasa así, que es una mala semana de entrenamiento, que es una mala semana que tan siquiera pude sentir que logré lo que yo profeso, esa semana yo me siento como la persona más fracasada del planeta. Y no, hay que entender que no es un fracaso, que simplemente esta semana no nos fue bien, mañana es un mejor día. Sí, igual, nuestra vida espiritual. Y algo que tú y yo hablamos mucho es que usualmente nosotros tenemos esta personalidad de 0 o 100. O lo hacemos todo o no hacemos nada. Y tanto en el entrenamiento, en la alimentación y en la vida espiritual debemos entender que nunca va a ser un 100, por lo tanto nunca debe ser un 0. Exacto. Así que, o sea, siempre debemos dar lo máximo que podamos, sacar el tiempo que más podamos, o sea, poner nuestras prioridades en orden y tratar de cumplirlas lo más que podamos, entendiendo que la vida tiene sus contratiempos, la vida tiene sus complicaciones, tiene sus obstáculos. So, a lo mejor tú quieres leer la Biblia, leer un libro, tener media hora de oración, ayunar 5 o 4 veces a la semana. No todas las semanas vas a poder cumplirlo. Eso no quiere decir que la próxima semana no lo trates de cumplir. O sea, el que no lo logremos no quita la responsabilidad de seguirlo intentando. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta en todas las áreas. Que no lo podamos lograr no significa que lo vamos a dejar de intentar. Exacto. Que igual es algo continuo, que requiere, que entendamos que requiere consistencia, no perfección. La perfección nunca lo vamos a tener, y como tú dices, el problema muchas veces, yo que soy una persona que peco del perfeccionismo, es o lo tengo todo pulcramente limpio, recogido, gavetas organizadas, o hay un desastre completamente. Este happy medium no me lo tolero. No me tolero el pues que esté medio recogido, que esté medio haciéndolo bien. Y no, por ejemplo, una de las cosas que nosotros motivamos un montón es porque nos hemos topado con muchas personas que nos dicen, es que yo no tengo tiempo para entrenar. Y uno dice, ok, estuviste hoy 30 minutos en Instagram, ¿tienes tiempo para entrenar? Pues por lo menos dedica 20 minutos. 20 minutos es mejor que nada. Y si tú me preguntas a mí, es algo con lo que yo tengo que trabajar, porque para mí 20 minutos de entrenamiento es que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí. Pero no, y nosotros como entrenadores hemos tenido que ponernos en la cabeza, Renier, Giuliani, 20 minutos hoy es mejor que cero. Pero volvemos, somos o 0 o 100. O estamos la hora y media de entrenamiento que terminamos explotados, o no tuvimos un buen entrenamiento. Y yo pienso que moldear estas líneas de pensamiento extremistas nos pueden ayudar a ser más consistentes en la fe. Ok, hoy de verdad me quedé pegada, no pude leer la Biblia, mañana es otro día. Si tengo un plan de lectura de 300... si tengo un plan de lectura de leer la Biblia en un año y ya voy por el mes 6 y no he leído ni un cuarto, it's okay.
sigue leyéndola, pero muchas veces, por ejemplo, yo, perfeccionista, pues empiezo a hacer otra vez, porque yo tengo que hacer esto como es todos los días así. Y yo pienso que esa personalidad, por lo menos si los que se identifican conmigo, puede llegar a hacer exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. Claro. Y eso es peligroso, porque entonces no hacemos nada de lo que decimos que sabemos que tenemos que hacer. Así que como ya, ¿verdad? Hemos dado este gran preámbulo y como dijimos, ¿verdad? Esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál tú crees, o cómo tú crees que esto nos afecta o qué nos hace sentir como hipócritas específicamente en el área del matrimonio? Pues como estábamos más o menos diciendo ahorita, por ejemplo, cuando tenemos alguna discusión que no pudimos manejarlo, por ejemplo, yo antes, una de mis características que me describían eran dar estos silencios de poesía hacer 1, 2, 3 días. Y es algo que yo sé que he mejorado muchísimo. Pero hay veces que hay discusiones en las que mi humanidad me lleva, o mi memoria cerebral, me lleva a querer hacer eso. Y no niego que no es que lo mejore y lo deje de hacer, no, es que hay veces que vuelve y eso me frustra un montón porque me hace pensar que nunca mejora nada y no, volvemos, son pensamientos que yo pienso que el enemigo pone en nuestra cabeza como que, tú tanta cosa, tanto que te has fajado para nada porque volviste a hacer lo mismo que sabes que no debes hacer. Y, por ejemplo, en ese ámbito, del matrimonio, a veces yo digo, mano, todos los recursos que tenemos o todo lo que sabemos que cómo debemos hacerlo, todos los libros que hemos leído, nosotros nos estamos preparando para ser coaches matrimoniales y todo esto, pero es como si un psicólogo no requiriera ayuda psicológica porque es psicólogo, o que no tuviera problemas porque es psicólogo, no. Todos estamos en esta carrera que necesitamos ayuda y necesitamos ser consistentes y que cuando nos caemos, por eso también el otro nos lo levanta, o entender que mañana es un nuevo día y lo podemos volver a intentar, podemos pedir perdón y podemos volver a tratar de hacerlo la próxima vez. Lo bueno de cuando, digamos, tocamos fondo, por ejemplo, en algo que no manejamos bien, es que sabemos que, por ejemplo, con esto del podcast, con esto de ser coaches matrimoniales, con este llamado que Dios nos ha hecho directamente, sabemos que nos queda trabajo, y que siempre hay oportunidad para seguir creciendo y que ojalá y nunca pensemos que pensemos que nos la sabemos todas o que llegamos a nuestro no, que entendamos que siempre hay algo nuevo que aprender y que nunca estemos lo suficientemente cómodos para pensar que hasta aquí estamos bien. Sí, o sea, prácticamente eso de alguna manera nos permite o nos ayuda a mantenernos humildes y entender que, o sea, no dejar que el ego se interponga sobre nosotros. Fíjate, yo te diría que para mí lo que más me hace sentir como un hipócrita en este tema del matrimonio es cuando regaño a los nenes. Por ejemplo, si los nenes te gritaron o algo así y yo los regaño por gritarte, ahí te tengo que decir que ahí es cuando yo siento que más soy un payaso. O sea, soy literal un hipócrita. Porque, pues, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestras debilidades o tenemos nuestro carácter. Y para los que no sepan... la verdad que a mí se me hace difícil no alzar la voz cuando estoy molesto. Pero yo soy un adulto. Los niños son niños. Y pues nosotros les estamos enseñando a cómo comportarse. Se supone que yo sepa cómo comportarme. Y cuando estoy, realmente yo cuando estoy regañándolos para que no te griten, porque te tienen que respetar, porque tú eres su mamá, porque eres mujer o lo que sea, o sea, por la razón que le quiera decir en ese momento, a veces me hace sentir como un hipócrita, porque es como si me lo estuviese diciendo a mí mismo. Digo, no quiero, o sea, no quiero que aquí piensen, ¿verdad? Pero, o sea, es esta cuestión, ¿verdad? De uno entender que el que yo falle a veces no quiere decir que no se lo tengo que enseñar a los nenes. O sea, igual se lo tengo que seguir recalcando, se lo tengo que seguir enseñando. Y eso me hace a mí tenerlo más y más presente día a día. Como que, o sea, díselo, pero sé ejemplo. Y es esta cosa de este recordatorio constante de lo que yo realmente quiero que ellos aprendan de mí. O sea, de lo que yo realmente quiero que ellos lleguen a hacer por medio de mi ejemplo. Es como literal un daily check-in, como que, ok, o sea, regáñalo porque no está bien que te griten, pero mejor darles el ejemplo. Digo, no es como que te grito frente a ellos. No, o sea, no es pero definitivo, pero... mejor, o sea, mejor sé ejemplo
o asegúrate de ser un ejemplo que si en algún momento no te das cuenta que ellos están ahí, ustedes están teniendo una discusión o lo que sea, que ellos puedan ver que aún en la molestia tú respetas a mamá o la tratas con como tú le dices a ellos que te tienen que tratar. Exacto. Y yo creo que ahí está el reto mayor. Porque, por ejemplo, no es que tú me grites. Para mí, obviamente, tú tienes un tono de voz más alto que yo y yo soy bien sensible a los tonos. A mí los tonos Si tú usas un tono un poquito más elevado que el usual, tú me estás gritando. Sí, o sea, esa soy yo, I'm so sorry. Pero, obviamente, tú conociendo que yo soy así, pues tú tienes un reto mayor porque tu tono de voz es uno. Pero sí que el ejemplo que queramos dar siempre nos recuerde lo que nosotros también tenemos que seguir trabajando todos los días. Pues porque amamos como la otra persona, pues recibe el amor. Yo creo que ahí es cuando más a veces uno puede sentirse que no está siendo íntegro porque enseñamos eso. Tú siempre amas como la otra persona necesita ser amado, pero cuando nos toca a nosotros, eso es algo de que uno falla todo el tiempo. Es como que yo sé que Renier es amado. Por ejemplo, tú detestas, para ti el silencio es sinónimo de indiferencia y eso yo lo sé. Yo no quiero que tú sientas que yo estoy siendo indiferente contigo, aún así lo hago. O sea, estamos siendo bien honestos. O sea, la verdad es que, y no es porque yo quiera hacerlo, no es que, pero es también, obviamente también, aparte de uno querer amar al otro como el otro es amado, uno también siente que tiene esta necesidad de estar protegiéndose todo el tiempo, que en el matrimonio uno debería seguir trabajando todos los días para que estos escudos caigan, porque estamos en un lugar donde se supone que seamos este lugar seguro para ambos. Pero yo creo que esta parte es como Pablo, que estoy pensando en dónde es que se me fue la escritura ahora mismo, pero decía que yo sé lo que tengo, lo estoy parafraseando, yo sé lo que tengo que hacer bien, aún así hago lo que aborrezco. Y para mí ese versículo siempre es bien impresionante. Y digo, Pablo, pero si tú estás Jesús y después tú, o sea, como que tú tuviste un encuentro así. Es decir, si eres tú diciendo eso, o sea, ¿qué se espera qué yo puedo esperar de mí misma? Y en verdad lo que me gusta es esta humanidad de que muchas veces vamos a terminar haciendo lo que sabemos que está incorrecto, lo que sabemos que no debemos hacer, pero que no sea un de estos de, pues, ¿sabes qué? Así yo soy, que se chave, sino que sea esa misma motivación de querer ser mejor. Yo hablé esto en el podcast pasado de la comunicación, pues entonces yo tengo que aplicarlo. No solamente porque se habló en el podcast, sino porque es lo correcto. Se está enseñando lo correcto. Seguir hacia lo correcto. Hoy no limite en nada. Mañana es un nuevo día en el que me busco la manera de reflejar su carácter desde mi trabajo, con mis hijos, con mi esposo. Y lo bueno es que todavía hay nuevas oportunidades, que todavía tenemos vida, tenemos una nueva oportunidad de ser mejores al otro día. Sí, eso que trajiste de Pablo, me lleva a la segunda pregunta, que es que porque es importante reconocer que ser cristiano no implica perfección, sino crecimiento continuo. Y para mí eso es tan importante que lo tengamos en mente, porque definitivamente el ser cristiano nunca va a significar que vamos a ser perfectos, pero eso es lo que estamos buscando. Porque nosotros queremos imitar un ser perfecto que es Jesús. Jesús es perfecto. Y la Biblia nos invita, nos llama, nos requiere prácticamente que tratemos de imitar a Jesús. Nuestra meta debe ser la perfección. De hecho, estamos en un proceso de santificación una vez somos salvos. Así que nuestra meta sea la perfección implica que aún no lo somos. Estamos en un camino constante de crecimiento, de sobrepasar obstáculos, de sobrepasar problemas que nos van a llevar, se supone que nos lleven al crecimiento constante, al crecimiento espiritual, al crecimiento de nuestras relaciones, al crecimiento como padres, al crecimiento como amigo, como ministro, como todas las áreas de tu vida se supone que estemos constantemente creciendo. Pero en la vida del cristiano tenemos esta mentalidad que el cristiano tiene que ser perfecto. Y lamentablemente esa es la visión que tiene el mundo inconverso, porque esa es la visión que nosotros le hemos dado. Con el juicio que nosotros ponemos ante el mundo, le estamos diciendo el mundo es imperfecto, los cristianos no. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de que podamos reconocerlo como cristianos, de que hay que cambiarle ese tema, digamos, esa no sé cómo decirlo, esa mentalidad, y entender que si evangelizamos la realidad, que es que nosotros no vinimos a donde Jesús porque somos perfectos, vinimos a Jesús porque reconocemos que lo necesitamos y en Él
Él nos va a hacer perfecto según cuando se termine la obra. Cuando termine la obra, nosotros, como dice Pablo, que el que comenzó la obra en mí la terminará. Así que yo creo que, ¿verdad?, en nuestro camino como cristianos es bien importante reconocer que nuestro camino, nuestra meta es la perfección, pero aún no lo somos. Solo nos queda mucho que trabajar. Uh-huh. Eso que estás diciendo de que el que comenzó la obra en mí, me encanta porque de hecho en una de las personas dice, el que comenzó la obra en mí la perfeccionará. Y eso que dicen, si miramos a Jesús es porque lo necesitamos, porque perfecto, estamos lejos de ser perfectos. Y viene a mi mente cuando mucha gente dice, ay, yo no voy a la iglesia. O sea, yo creo en Jesús, yo no voy, pero yo no voy a la iglesia porque hay muchas cosas que yo no quiero dejar ir y si yo voy a la iglesia las tengo que dejar ir. Sí y no. O sea, el detalle está en que no se trata de obras, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de quién es Jesús. Y cuando Jesús nos salva, cuando Jesús llega a nuestro corazón y queremos imitarlos, la vieja naturaleza, estas cosas que no le agradan, no es esta cosa, ay, tengo que dejar de hacerlas, no, es algo que literalmente a medida que queremos agradar más a Jesús, esas viejas costumbres pesan más y tú dices, esto no está bien, no me siento cómodo, uno se empieza a sentir incómodo. Y eso pasa hasta en cosas como el matrimonio. Por ejemplo, si yo soy indiferente hoy contigo, no es como que, él me trató no lindo, él me habló feo, así que él se merece mi indiferencia. No, empieza a sentirse como que, mano, fui indiferente con él, no le mostré amor, yo sé cómo él se siente así. Y comenzamos a querer soltar estas cosas que no sabemos que no le agradan a Jesús, que no me hacen ser una mejor esposa, que no me hacen ser una mejor mujer, que no me hacen ser una mejor mamá, que no me acercan a Jesús y todo lo contrario. Y ese está el detalle. Cuando tenemos este encuentro transformador con Jesús, estas cosas que no agradan a Jesús nos empiezan a pesar. Y no es como un checkmark de que pues dejé de hacer esto, porque esto es lo que dice la Biblia. No, es que Dios comienza un proceso de transformación en nosotros. Y en verdad, yo quiero invitar a todo el que nos está escuchando, que tiene ese pensamiento, que pues cuando yo deje de hacer esto y lo otro, voy a la iglesia. La verdad es que la vida no va a durar para siempre. Y la palabra dice que lo busquen mientras pueda ser hallado. Y hoy puede ser hallado. Y Jesús quiere que nosotros seamos transformados, que seamos libres, que vivamos una vida de agrado a Él. Y una vida, o sea, yo no pienso en ser que sea más digno de ser imitado que Jesús. Así que no puede ser algo que nos cargue, no puede ser algo malo, porque Jesús era tan compasivo, era tan amoroso y dio su vida por nosotros. Así que yo pienso que definitivamente vale la pena. No, y que es que o sea, siguiendo con ese tema, porque la verdad es que ese tema es tan importante, o sea, punto. Y es que si nosotros tenemos que cambiar nuestra vida completa para entonces llegar a Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, pues entonces no tiene valor. Porque para eso fue que Él murió en la cruz por nosotros, para que no tengamos que hacer nada, porque ya Él lo hizo por nosotros. Simplemente con aceptar que somos pecadores, que somos imperfectos y que lo necesitamos a Él como nuestro Salvador para poder llegar a esa perfección, a esa santidad. Ahí es, literal, con eso es suficiente, porque ya Él lo hizo todo por nosotros. Así que el tener esta mentalidad de que tengo que cambiar para ir a la iglesia es totalmente contraria al evangelio, totalmente contraria a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Total, o sea, literal, llegar como estás es lo que Jesús espera. Llegar como tú estás ahora mismo es lo que Jesús espera de nosotros. Que simplemente lleguemos como estamos. Por eso Pablo decía, lo vil y despreciado del mundo buscó Dios. Porque si tú tienes que arreglar tu vida para llegar a donde Jesús, entonces ¿de quién es el mérito? El mérito no va a ser de Jesús, el mérito es tuyo. Y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que le demos el mérito a Él. Porque Él es quien lo va a hacer. Él es quien va a dar nuestra salvación. Él es quien va a romper las cadenas. Así que todo aquel que piense que necesita cambiar para llegar a los caminos, te queremos decir que no es así. Jesús está esperando que tú llegues tal y como estás para que Él haga la obra en ti. Amén. Así que, vamos a radicar aquí. Y aquí, fíjate, hay una parte bien importante que quiero tocar, que es una de las preguntas que dice, ¿qué papel juega la gracia de Dios en todo esto? Y es que me hace pensar en que de una manera u otra menospreciamos la gracia cuando pensamos que no podemos seguir haciendo lo cual Dios nos llamó, porque a veces fallamos. Estamos rechazando la gracia. O sea, ¿por qué? Porque no estamos teniendo gracia con nosotros. O sea, y la gracia es literal ese perdón inmerecido. O sea, que Dios nos da un perdón inmerecido y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos cuando fallamos. Así que poder entender la gracia que Dios tiene con nosotros nos va a ayudar a entender
que el fallar es parte del proceso. No es una excusa, no es excusa para seguir fallando, pero es parte del proceso. Exacto. Y que entendamos que cuando fallamos tenemos un socorro. Nuestro socorro viene del Señor. Así que qué brutal que fallamos, pero Él nos recuerda con brazos de amor, no lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Y para eso está el Espíritu Santo, que nos redarguye y nos escudriña nuestros corazones y nos muestra aquellas cosas que sabemos que tenemos que seguir trabajando. Y esto me lleva a Pedro. Pedro es este personaje bíblico que tú lo lees y tú dices, Dios mío, Pedro, pero ¿por qué tan terco? O sea, Pedro caminó con Jesús y Pedro está en la barca y mira para atrás en vez de enfocarlo, lo tiene de frente y en vez de y suena así como que Pedro, pero ¿qué te pasó? Y o sea, nosotros somos Pedro en esteroide. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro era terco. Pedro, y aún así, Pedro fue uno de los más importantes evangelistas que literal con la sombra de él se sanaba la gente, se convirtieron 3,000 en la iglesia primitiva. Y yo digo, muchas veces si entendiéramos que aunque no somos perfectos, podemos seguir haciendo lo que Jesús nos llamó a hacer, y en el proceso Él es quien se glorifica, Él es quien hace, Él es quien restaura, Él es quien transforma, podríamos tener una iglesia mucho más saludable. Y esto también me lleva a una iglesia que seamos más vulnerables. Porque cuando exigimos perfección en nuestras vidas, en nosotros mismos, y decimos, no, porque si no soy perfecto no lo puedo hacer, implica también que exigimos eso de los demás. Claro. Así que todo lo que vemos en las iglesias, y no estamos poniendo el dedo en la llaga, pero muchas veces lo que promovemos en las iglesias es no seamos honestos. Después de que tú tengas el atuendo de cristiano, todo es bello. Después, no te salgas de ahí. Claro. O sea, tú no digas nada, tú haz lo que tengas que hacer. Y yo creo que con este podcast también nosotros lo que queremos hacer, por eso hablamos de tu testimonio con la pornografía y muchas cosas más que seguiremos hablando, y esta conversación vulnerable de que, mira, ¿sabes qué? No somos nada perfectos, metemos las patas 20 veces, hay veces que hemos tenido que hasta dejar de grabar porque no estamos bien el uno con el otro, pero aún así a esto Dios nos llamó a seguir todos los días mejorando un poco más, a entender lo que estamos haciendo mal y atrevernos a hablarlo, porque el guardar silencio hace que seamos hipócritas y que no seamos íntegros. Exacto. Porque una cosa que ocultemos es una cosa que tenemos que seguir buscando la manera de maquillar para que no se note mi humanidad, porque mi humanidad no es aceptada. Y no, ojalá y nos atrevamos a ser vulnerables, a ser honestos y a convertirnos, como hemos mencionado en otros podcasts, en el lugar seguro para otras personas, para que otras personas puedan hablar y ser libres, porque muchas veces Jesús nos quiere ayudar a usar a nosotros, para que otras personas sean libres, pero no somos ese lugar seguro. Exacto. Para que otras personas vengan a hablar. Sí, no, y que, o sea, el querer buscar esta perfección no es ni bíblico. O sea, prácticamente el querer buscar perfección todo el tiempo, o el querer ser perfecto todo el tiempo, es algo que el mundo promueve. El mundo promueve todo el tiempo que tú tienes que ser el mejor en todo, que te tienes que ver perfecto todo el tiempo. O sea, todos estos estándares que hay, tanto económicos, de belleza, etcétera, todos los estándares que hay sociales, promueven la perfección. En una perfección en la cual te vas a glorificar tú. La perfección o la santidad que promueve en la Biblia, o la santidad que Jesús espera que nosotros busquemos, es en Él. Es una perfección que se termina con Él, que Él es el que hace la obra. Así que el tratar de buscar una perfección, el tratar de vernos como estos cristianos perfectos, es totalmente antibíblico, y nos salimos del diseño de lo que Dios creó como iglesia, de lo que Dios creó para la vida eclesiástica. Así que yo pienso que es bien importante, ¿verdad? Que podamos salir de ese molde, porque saliendo de ese molde es que realmente vamos a poder evangelizar y vamos a poder realmente dar un testimonio de lo que es el amor de Jesús. No desde este punto de que olvídate, haz lo que tú quieras, tú sabes, porque Jesús es un Dios de amor, o sea, sigue fallando, ¿sabes? Porque eso no es lo que estamos diciendo, o sea, eso no es el mensaje que nosotros queremos llevar. El mensaje que queremos llevar con este podcast es entender que en el camino van a haber tropiezos, es entender que en el camino van a haber fallas, es entender que aún hay cosas que aprender, es entender que como esposo todavía nos queda crecimiento, como esposo me queda crecimiento, a veces te voy a fallar, pero mi meta todos los días es dejarte de fallar, que llegue el punto en que yo no te vuelvo a fallar.
Así sea con mis actitudes, así sea con mi manera de conversar, así sea, o sea, con mi comunicación, lo que sea. Mi meta es que llegue el día que yo no te vuelva a fallar. Igual, ¿verdad? Yo esperaría que esa sea tu meta conmigo. Mi meta con los nenes es que yo pueda ser el mejor papá del mundo. El papá perfecto para Alan y para Aleph. Yo sé que todavía no lo soy. Y reconozco que tengo muchas cosas que mejorar. Pero esa es mi meta. Amén. Probablemente nunca la complete, pero esa sigue siendo mi meta. Y mi meta como ministro, mi meta como cristiano es yo poder llegar a la santidad que Jesús ha preparado para mí. Yo sé que no la voy a llegar, pero esa es mi meta. Es entender lo que decía al principio. Entender que no lo vamos a lograr no cambia la meta. Entender que en el proceso van a haber complicaciones no quita que debamos seguirlo intentando. Y eso es lo que queremos traer. Ese es el mensaje que queremos traer con este podcast. No te rindas en el proceso, no te rindas por los obstáculos, no te rindas por las fallas. Entiende que va a ser difícil, porque eso mismo nos dijo Jesús. En el mundo tendrás aflicciones, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Sabemos que este mundo va a ser vencido y por eso debemos continuar. Amén. Aquí tenemos escrito algo que quiero compartir, que dice: veamos cómo Dios usa personas imperfectas para llevar a cabo su obra y cómo las fallas no nos descalifican para seguir enseñando lo que estamos enseñando. Amén. Y yo creo que la invitación, y ya tú con lo que acabas de decir recogiste técnicamente todo, pero la invitación, si estás viendo este podcast, es: no pienses que tus fallas te descalifican. Tampoco te sobes tampoco demasiado que te acuestes en tus fallas y digas, pues este soy yo. Uh-huh. No, Dios quiere que seamos transformados, que seamos mejor todos los días. Pero sí entender que las fallas van a llegar, que estamos en el lugar, cuando estamos en Jesús, estamos en el lugar correcto, agarrados de la mano correcta, y que permitamos que el Espíritu Santo nos corrija, porque muchas veces no nos gusta ser corregidos. A un niño no le gusta que le digan que no, a un niño no le gusta ser disciplinado, aún así la disciplina es sumamente importante. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos corrija, nos redarguya, nos deje saber cuando no lo hicimos bien. Ese sentimiento de que no lo hicimos bien, que no sea un sentimiento de latigarnos y de esta culpa de que ya nunca voy a hacer otra cosa que no sea esto, sino que sea este empuje y también esta voz de agradecimiento de que el Espíritu Santo nos siga hablando, de que el Espíritu Santo nos está dejando saber aquellas cosas que no estamos haciendo bien, para todos los días ser un poquito más como Jesús. Y eso realmente es lo que nos hace verdaderos cristianos. Sí, o sea, y ¿verdad? Para ir recogiendo este tema, que la verdad es que es tan pertinente para este tiempo, es entender, ¿verdad? Que esto aplica, como hemos dicho durante este podcast, esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. En el fitness, si tú tienes una meta de entrenar 5 veces a la semana, tienes una meta, ¿verdad? Con tu manera de alimentarte y no la has podido lograr al 100%, no dejes de hacerlo. Haz hoy lo que tú puedes hacer hoy. Si puedes entrenar, entrena. Si puedes entrenar la hora y media que te gusta entrenar, hazlo. Si puedes entrenar 20 minutos, hazlo. Haz lo que puedas hacer. Es mejor hacer lo que podemos hacer que no hacer nada, porque al final se siguen acumulando los días de no hacer nada y terminan no haciendo nada. Sí, y que nunca, sorry que te interrumpa, nunca se espere a estar en este panorama perfecto, porque en nuestro panorama perfecto, lo que tú decías, hacemos todo perfecto y tenemos nuestra dieta y no fallamos y hacemos el ejercicio que queremos y nos acostamos bien y dormimos las 8 horas, o sea, ese es el panorama perfecto, pero nunca va a ocurrir, y es el cúmulo de lo que hacemos todos los días lo que realmente al final va a dictar quiénes somos. Sí, y eso que estás diciendo que es el cúmulo todos los días, siempre vemos en las redes sociales o en donde quieras, consistency. Y consistencia o consistency no es hacer el 100% todos los días. Consistency es hacer todos los días lo que puedes hacer todos los días. Así que grano a granito, ¿verdad? Grano a grano se construye, no sé, lo que tú quieras poner ahí. Pero nada, ¿verdad? Es entender que se trata de no quitarnos, de entender que es un proceso, de entender que la meta, ¿verdad? Es la perfección, entendiendo que probablemente no lo logremos, pero esa sigue siendo la meta. Así sea en el matrimonio, así sea en nuestra vida espiritual, así sea en nuestra vida como padre, en el entrenamiento, o sea, todas las áreas de nuestra vida. Es entender que el proceso va a llevar obstáculos. Así que damos gracias por estar con nosotros en este episodio. Te pedimos que te suscribas al canal. Si estás suscrito, te damos las gracias. Si no estás suscrito, suscríbete. Dale like, share, compártelo con una persona que tú sabes que puede ser bendecida con esta información. Todos
en algunas áreas de nuestra vida nos sentimos como unos hipócritas. Y es importante entender que el fallar no significa que se acabó. Ese no es el final. Así que comparte este mensaje con alguien que tú sabes que puede ser bendecido. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Te vemos en el próximo. Gracias.